Bien, continuando una vez con una edición más de nuestros videotutoriales, aquí presentaremos el tema del uso de los delegados. Bien, en el mismo post, en la página se está dando un alcance sobre qué son los delegados y algunos aspectos, algunos puntos. Bueno, aquí voy a presentar un pequeño ejemplo sobre el uso de estos delegados. Un delegado simplemente, a veces necesitamos pasar un procedimiento como un parámetro a un método. Normalmente nosotros ponemos como parámetros en un método, lo que ponemos es los tipos de datos enteros, tipos de datos string, date, un montón de cosas. Pero también se puede pasar a un procedimiento como parámetro en una función o un método. Esto se hace, bueno, mediante el uso de delegados. Para eso vamos a hacer una pequeña demo sobre, por ejemplo, vamos a crear vamos a hacer el problema. Vamos a crear una clase que reciba dos números y los calcule. Bueno, lo básico, calcular suma, resta, multiplicación y división mediante el uso de delegados. Vamos a ver el delegado. Vamos a crear una clase, ¿no? Public. Hemos creado un nuevo proyecto en Visual Basic. Ya tendremos en la otra implementación en C#, public class calcula. Vamos a crear tipos de datos, ¿no? Vamos a usar dos tipos de datos de tipo entero, private sen2 as integer, ¿no? Vamos a crear vamos a crear el acceso. ¿Cómo vamos a acceder? Vamos a acceder mediante uno es integer, ya está, ¿no? Y vamos a retornar. Esta es cosa que ustedes ya lo han visto. Y luego sen1 igual a value, ¿no? Luego vamos a crear la otra propiedad, public seguimos creando. Bien, aquí viene lo nuevo, ¿no? Y hemos creado las propiedades para cada campo de la clase calcula. Vamos a crear un delegado. Un delegado es se declara con la palabra clave delegate, ¿no? Entonces tenemos que poner public delegate, ¿no? Vamos a ver si es de tipo function o tipo sub. Function, si declaramos de tipo function, necesitamos, entonces ponemos un nombre, por ejemplo, que sea realizar cálculo, ¿no? Vamos a crear un delegado y va a tener dentro de sus parámetros num1 as integer, num2 as integer. Vamos a arrojar una cadena, ¿no? Una cadena. Lo interesante de esto es que este delegado llegaría a ser un nuevo tipo de dato. Bueno, el tipo de dato se llamaría realizar cálculo, ¿no? Un nuevo tipo de dato que tenga la firma siguiente, que reciba dentro de sus parámetros los números enteros y a su vez y arroje o bote un tipo de dato string. Eso, un tipo de dato string.
Ahora vamos a crear un método que invoque a ese delegado. Un método que invoque ese delegado. Para eso necesitamos crear una variable de tipo realizar cálculo, ¿no? De tipo realizar cálculo, y que tiene que imprimir tiene que imprimir o arrojar o retornar un valor cadena, el tipo string. Por eso es que ponemos return delegado punto invoque. Acá el IntelliSense de Visual Studio, Visual Basic, hace que referenciemos directamente, ¿no? Hace que referenciemos